Muy buenas tardes, mi tema correspondiente es el contrato de mandato a cargo de Mariana Luján, Kevin Ángel, Andrés Ortega Quintero y Samantha Londoño. El contrato de mandato es aquel que se da en el que una persona contrata a otra para que de una u otra forma designe sus obligaciones por él. Es decir, que esa persona va a ejercer por la otra sus obligaciones, como puede ser que gestione sus negocios, que se haga cargo de ellos, que lo represente en determinadas actividades. Yo contrato a otra persona para que me represente y cumpla con mis obligaciones pues legales, por decirlo así. El contrato de mandado es un contrato bilateral donde una parte actúa como mandante y la otra como mandatario. Como dicen por ahí, el mandante es quien manda y el mandatario es el mandadero. El artículo 2142 del Código Civil define el contrato de mandato de la siguiente manera. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante y la que lo acepta apoderado, procurador y en general mandatario. El contrato de mandato puede ser gratuito o remunerado, pero lo normal es que sea remunerado porque pues obviamente nadie va a hacerse cargo de la obligación de otra persona pues de gratis en estos tiempos y pues porque obviamente lleva en sí cierta obligación, cierta carga. Entonces normalmente es que sea remunerado al mandatario o delegado. La remuneración puede ser comisión o remuneración fija por la tarea o encargo realizado. Las formas de contrato del mandato. El contrato de mandato no requiere mayor solemnidad salvo casos especiales donde se exige que sea por escrito y además mediante escritura pública. El mandato puede ser escrito o verbal. El contrato de mandato se puede hacer verbal o por escrito, como lo señala el artículo 2149 del Código Civil. En el mundo de los negocios, lo recomendable es que siempre se realice por escrito, así no se haga ante un notario, para evitar conflictos, para tener pruebas en caso de de algún problema. Lo más sensato es hacerlo por escrito. Es más fácil solucionar el conflicto si se tiene este contrato así de esta forma. El mandato se puede otorgar por documento privado o escritura pública. Por lo general, el contrato de mandato puede hacerse mediante documento privado, no obstante, se deben otorgar mediante escritura pública los siguientes mandatos. Eh, Apoderado especial ante notario público para la celebración del matrimonio. 2. Cuando se otorga mandato general, es decir, se encargan todos los negocios del mandante al mandatario. Y 3. Cuando se otorga poder a un abogado para que asista a una persona en un proceso judicial. Aunque no sea necesario otorgar poder mediante escritura pública, en ciertos negocios sí es recomendable hacerlo. Que el poder se otorgue ante notario público, pues el reconocimiento de firma da la garantía de las facultades que dice tener el apoderado o el mandatario. Es el caso en que se otorga un mandato o poder para que un familiar o amigo venda una propiedad de nuestro nombre, como de hecho es exigido por las notarías para tramitar una escritura de compraventa mediante representante o apoderado. Mandato general y especial. El mandato puede ser general o especial según las facultades que se otorgan al mandatario. Al respecto, señala el artículo 2156 del Código Civil lo siguiente. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial.
Si se da para todos los negocios del mandante, es general y lo será igualmente si se da para todos, con una o más excepciones determinadas. La administración está sujeta en todos los casos a las reglas que siguen. El mandato general ofrece amplias facultades y representación al mandatario, por lo que éste queda facultado para gestionar los negocios de mandatante como si fuese él. Respecto a lo que puede o no hacer el mandatario, el Código Civil regula algunos aspectos particulares que me parece oportuno resaltar a continuación. El primero es la facultad del mandatario para vender, lo cual señala el artículo 2168, que el poder especial otorgado para vender implica también la facultad de recibir el precio. En consecuencia, si solo se quiere facultar el mandatario para que haga la venta, mas no para que reciba el pago o precio, esa limitación se debe incluir expresamente en el respectivo contrato. Facultad del mandatario para hipotecar. El segundo. El artículo 2169 del Código Civil señala que la facultad otorgada para hipotecar no comprende la facultad para vender y viceversa. Es decir, que si el encargo del mandatario es hipotecar una propiedad, es lo único que puede hacer. Eso implica que para las dos cosas, vender o hipotecar, el contrato de mandato debe considerarlo expresamente. Presunción del contrato de mandato. El contrato de mandato puede ser verbal o escrito y se recomienda que sea escrito para efecto de evitar dudas sobre la naturaleza del contrato. Pues este se puede presumir o descartar por la naturaleza de la actividad o el encargo. Mero consejo y no contrato de mandato. El artículo 2145 del Código Civil distingue el contrato de mandato de un consejo de negocio del siguiente modo. El negocio que interesa al mandatario solo es un mero consejo que no produce obligación alguna. La finalidad de esta forma es evitar que el hecho de que una persona aconseje a otra sobre un negocio le dé derechos de reclamar parte de las garantías o ganancias que se obtenga de ese negocio. Si el consejo es aceptado, o sea, por el simple hecho de que me asesore o me aconseje sobre dicho negocio, no le da a esa persona garantía ni potestad de tener ganancia sobre mi negocio. Pues sería una fuente si esto se permitiera, sería una fuente constante de conflictos, en la medida en que es normal que se suceda este tipo de consejos, donde quien aconseja hacer algo no está haciendo actividad, trabajo o esfuerzo para que merite una remuneración. Recomendación y el contrato de trabajo. Caso similar al anterior respecto a dar y recibir consejo. La simple recomendación no constituye un mandato que deba ser remunerado. Recomendar a un negocio o comprar una propiedad de la que tenga utilidad no se constituye un mandato que permita a quien hizo la recomendación reclamar parte de esa ganancia. La recomendación implica gestión y mientras no haya gestión no puede haber mandato ni otro tipo de figura contractual que implique derecho a reclamar remuneración. Para evitar estas situaciones es que se recomienda que el mandato sea por escrito y suficientemente claro y preciso respecto al encargo que se contrata. Vamos a hablar ahora de las obligaciones del mandante. El artículo 2184 del Código Civil contempla las siguientes obligaciones especiales del mandante. Al proveer al mandatario lo necesario para la ejecución del mandato. 2. A reembolsar los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. 3. A pagarle la remuneración estipulada o usual. 4. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. Y 5. A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa o por causa del mandato.
Precisa la norma que el mandante no podría incumplir esas obligaciones, alegando que el negocio encargado no tuvo éxito o que la gestión que hizo el mandatario no fue la mejor, excepto si se prueba que el mandatario tuvo culpa en el fracaso del negocio. Bueno, ahora las obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a desarrollar su mandato dentro de los límites en que se concibió el encargo, como lo señala el artículo 2157 del Código Civil. Que dice: el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen a obrar de otro modo. Es claro que el mandatario debe hacer su trabajo como se le ha encomendado, y dice el artículo 2175 del Código Civil que el mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante. Por su parte, el artículo 2181 del Código Civil obliga al mandatario a rendir cuentas al mandato del encargo desarrollado. La rendición de cuentas debe ser documentada o soportada o pues con algún soporte si no se ha revelado de esta obligación al mandatario, y si hay pagos o cargos no justificados al mandatario, que queda obligado a responder por ellos. Y recuerde que si el mandatario se niega a rendir cuentas, existe la acción civil de rendición obligada de cuentas, que mediante demanda se puede solicitar al juez a que se obligue al mandatario a entregar las cuentas de su gestión. Terminación de contrato de mandato. El contrato de mandato se termina por cualquiera de las causales contempladas en el artículo 2189 del Código Civil, las cuales son las siguientes: por el desempeño del negocio para que fue constituido, por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato, por la revocación del mandante, por la renuncia del mandato, por la muerte del mandante o del mandatario, por la quiebra o insolvencia del uno del otro, por la interdicción del uno del otro, por las cesaciones de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas. La norma olvida mencionar la norma olvida mencionar la terminación del contrato de mandato por mutuo acuerdo, pues que es obvia y que es muy importante porque es una de las principales formas de la terminación del contrato, que es por mutuo acuerdo, donde decimos hasta acá ya no va a continuar el contrato, o hasta tal fecha y en ese día terminar el contrato por voluntad propia, que ya que es una forma de terminación natural de todo contrato consensual. Y ya. En cuanto al derecho comparado, el contrato de mandato en América Latina rige bajo las mismas características y bajo las mismas circunstancias respecto a lo que estuvimos investigando, en que en los otros países de América Latina el contrato de mandato tiene exactamente las mismas características, se puede hacer verbal o por escrito, gratuito o remunerado, deben cumplir con unas órdenes el mandatario y el mandante, que son básicamente las mismas, en otras palabras, y en otro código civil, pero dan a concluir a lo mismo, a llegar a lo mismo. La única diferencia que pude encontrar fue que en Costa Rica, según el Código Civil, lo de gratuito o remunerado, allá solo se puede remunerado, no tiene permitido pues ahí por escrito gratuito, porque según ellos da la oportunidad a otras personas de que se aprovechen de ellas, y realmente no se cumpla con los estándares según la constitución política pues de ese país. De resto, en América Latina, las comparaciones que estuvimos haciendo, todo lo del contrato de mandato
tiene un mismo parámetro, llegan a las mismas conclusiones, tienen el mismo objetivo, se hace de la misma manera y los únicos cambios son pequeños y poco significativos como lo de gratuito o remunerado de Costa Rica. Ya para finalizar, muchísimas gracias y feliz tarde.